En este primer tema de la materia vamos a hablar sobre los componentes naturales del ambiente, las características y relaciones básicas entre litósfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera. Para comprender la historia humana es fundamental analizar el entorno en el que ésta se desarrolla. El escenario de la historia no es simplemente un telón de fondo donde ocurren los eventos humanos, sino que es un elemento activo que influye en la organización de la sociedad, la economía y la cultura. La biosfera es el sistema que engloba todos los ecosistemas de la Tierra y en el cual interactúan diversos componentes fundamentales. La litosfera, que constituye la parte sólida del planeta, lo que pisamos. La hidrosfera, que comprende todas las formas del agua, glaciares, océanos, ríos, mares. La atmósfera, que nos proporciona el aire y regula la temperatura, y los organismos vivos que constituyen la biodiversidad del planeta. La historia, como disciplina, no se puede estudiar de manera aislada de estos factores. El autor del texto que estamos leyendo, Joseph Fontana, dice que la geografía histórica ha sido la clave para comprender los cambios en la ocupación del territorio y en la transformación económica de las sociedades. Es decir, como vemos en la imagen, eh, vemos la civilización egipcia, pero está en interacción con el medio ambiente, en donde hidrosfera, litosfera y atmósfera están en constante relación y los factores de cada uno de estos elementos hizo que esa sociedad prospere. Ahora vamos a hablar específicamente de cada uno de estos tres elementos que comprenden el escenario en donde vivimos nuestra vida, es decir, la biosfera. En primer lugar, uno de esos elementos es la litosfera, la base física del planeta. Como podemos ver en la imagen, la litosfera es la parte superior del planeta, básicamente en donde estamos nosotros parados. La litosfera es la capa externa sólida de la Tierra, compuesta por suelos, rocas y continentes. Esta capa no es fija ni inmutable, sino que está dividida en placas tectónicas que se mueven constantemente debido a las corrientes de convección del manto terrestre. Este movimiento ha sido responsable de la formación de montañas, de terremotos y erupciones volcánicas, eventos que han tenido un impacto significativo en la historia de la humanidad. Fontana, el autor del texto, nos recuerda que la distribución de los espacios geográficos ha determinado en gran medida el desarrollo de las sociedades. Regiones montañosas han sido barreras naturales para la expansión de imperios, mientras que las llanuras fértiles han permitido que crezca mucho cultivo y que prospere la agricultura. La forma en que los humanos han aprovechado los suelos y los recursos minerales ha definido la organización económica y social de cada época. Es decir, la litosfera no es solamente una capa que está sobre la Tierra, sino que su fertilidad, infertilidad, sus características influyó en cada una de las sociedades e influye actualmente en nuestra vida. Otro elemento que compone la biosfera, el escenario de la vida, es la hidrosfera. Y para eso podemos ver el agua y su impacto en la historia, ¿no? Eh, el agua es un elemento fundamental para la vida y su distribución en el planeta está organizada en lo que llamamos hidrosfera. Esta comprende los océanos, mares, ríos, lagos, glaciares y aguas subterráneas inclusive. Su importancia no solo radica en que constituye la mayor parte del cuerpo de los seres vivos, sino que también juega un papel clave en la regulación climática. Joseph Fontana menciona que los océanos y ríos han sido actores esenciales en la historia, facilitando la movilidad de bienes, personas e ideas. Digamos, sobre las aguas han circulado personas y han llevado ideas de un lugar a otro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo,
Las civilizaciones del Nilo, como los egipcios, la Mesopotamia, dependieron de la disponibilidad del agua para su desarrollo. En la Edad Media, la navegación oceánica permitió la consolidación de imperios europeos, demostrando cómo la hidrósfera ha condicionado la dinámica del poder. Es decir, nuevamente, la hidrósfera, compuesta por todos estos elementos que vemos en la imagen, no es solamente agua sobre la tierra, sino que su existencia permite la vida y al mismo tiempo permite que las personas que aprovechan de su existencia puedan desarrollar sus civilizaciones o pudieron haber desarrollado sus civilizaciones mucho mejor que aquellas que no tenían acceso a el río, mares, océanos. Es decir, la existencia del agua no solamente es un elemento que permite la vida, sino que es fundamental para el desarrollo de las civilizaciones. El tercer elemento que compone la biosfera es la atmósfera, encargada de regular el clima y también de la vida en el planeta Tierra. Como vemos en la imagen, la atmósfera podría decirse que es invisible y es la distancia desde el suelo hasta que termina el planeta Tierra y dividida por diversas capas: troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. En estos lugares, por ejemplo, en la troposfera es el lugar en donde viajan los aviones. Los aviones supersónicos viajan en la estratosfera y en la exósfera es donde están los satélites. Eh, Son diferentes capas que componen la atmósfera del planeta Tierra. Pero, nuevamente, no es solo un elemento de la Tierra, sino que influye en la vida de las personas y ha influido en la historia del desarrollo humano. La atmósfera es la envoltura gaseosa que protege y hace posible la vida en la Tierra. Compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno, su presencia es fundamental para la respiración de los seres vivos y para el mantenimiento de la temperatura adecuada para que podamos vivir y no nos quememos o no nos congelemos. Joseph Fontana señala que el clima ha jugado un papel decisivo en la historia, desde los periodos glaciares, cuando todo estaba congelado, que influyeron en las migraciones humanas, hasta las variaciones climáticas que determinaron la productividad agrícola en distintas épocas. Es decir, en donde había climas más lluviosos, fue posible que sus tierras sean mucho más fértiles. En cambio, en otros lugares donde había escasa lluvia, no fue posible que crezca alimento, entonces los lugares más fértiles fueron más propensos a desarrollar civilizaciones más temprano en la historia que otros lugares. Em, Podemos decir que un cambio en los patrones de vientos o lluvias ha podido significar la prosperidad o el colapso de las civilizaciones. Todos estos fenómenos climáticos ocurren por los movimientos producidos dentro de la atmósfera, la formación de nubes, más lluvias, más calor, más frío, y eso influye en las zonas geográficas y en última instancia permite que civilizaciones prosperen o que civilizaciones desaparezcan por los cambios climáticos. Ya habiendo mencionado los tres elementos que conforman el escenario de la vida, es decir, la biosfera, pasamos a el papel del Sol y a pensar la energía y la dinámica planetaria, es decir, los movimientos que hay en el planeta y cómo influye el Sol en ello, ¿no? El Sol es la fuente principal de la energía en la Tierra. Su radiación, o sea, sus rayos, son absorbidos por la atmósfera, los océanos y la superficie terrestre, la litosfera, como dijimos, regulando el clima y permitiendo procesos biológicos como la fotosíntesis, es decir,
que las plantas se alimenten de esa energía solar. Joseph Fontana destaca la importancia de la radiación solar en la formación de corrientes oceánicas y vientos, los cuales han sido cruciales en la navegación. Es decir, el sol influye en las corrientes en el océano, permitiendo que los barcos eh, a vela en tiempos eh, mm, alrededor del 1500 puedan navegar y desplazarse, ¿no? Durante la era de los descubrimientos, es decir, durante la época en que los europeos llegaron a América, los europeos aprovecharon los vientos alisios y las corrientes del Golfo para expandir sus rutas comerciales, demostrando cómo los procesos naturales han influido en los procesos históricos. Es decir, si bien las personas han podido utilizar esos elementos naturales de los vientos y las corrientes marinas, es un proceso natural, ¿no? En el mapa podemos ver con las flechas las diferentes corrientes que hay en el mundo, y estas corrientes son más fuertes o más débiles dependiendo de la época del año. Por lo tanto, quienes viajaban eh, de Europa a América o viceversa, o incluso los que iban hacia Asia, tenían que conocer los vientos y las mareas para poder viajar, ¿no? Nuevamente, ahí vemos como la hidrosfera, la estratosfera, eh, o sea, la atmósfera, son elementos que están en nuestro planeta y que las personas, al poder interactuar con estos elementos naturales, han podido desarrollarse y controlar la navegación o comerciar únicamente por la utilización de algo que está de manera natural en la Tierra. Ahora bien, pensemos en la historia y la ecología, es decir, la interacción humana con la naturaleza. Eh, el ser humano no solo se adapta al entorno y aprovecha los vientos, las mareas, el frío, el calor, sino que también modifica el entorno para su beneficio. Joseph Fontana menciona que las sociedades han transformado su medio para obtener recursos, a veces sin considerar las consecuencias ecológicas. Es decir, hubo tierras que fueron muy fértiles, permitieron que se desarrollen civilizaciones, pero al no medir las consecuencias de la extracción de esos recursos, terminó agotando el suelo y tuvieron que abandonar esos lugares. La deforestación, la sobreexplotación del suelo y la contaminación han sido fenómenos recurrentes que han llevado a crisis ecológicas con impactos históricos. Comprender la historia ecológica es esencial para afrontar retos actuales, cuando se tiene más conciencia, o tomar más conciencia en todo caso, de que las prácticas tienen que ser medidas y controladas, no como en otras épocas que únicamente se pensaba en prosperar sin medir el impacto que eso podía tener en el ambiente. Y nuevamente, utilizar aquello que está en el ambiente también tiene que ser controlado, no es únicamente el beneficio propio, sino que es tratar de tomar conciencia a futuro. Otro tema importante que señala Joseph Fontana son los mapas y la percepción del mundo. Como vemos en las imágenes, hay dos mapas. Los dos tienen los 5 continentes del planeta Tierra, pero están distribuidos de manera distinta. En el de la izquierda vemos América a la izquierda, América del Sur a la izquierda, América Central en el centro, a la derecha vemos y abajo África. Tranquilamente podría ser el mapa que nos venden en los kioscos, pero nos venden el de la derecha. Es una representación en donde América del Norte, es decir, Estados Unidos, es casi el centro, Europa está en la mitad,
y más relegado está Oceanía, vean las proporciones, ¿no? Entonces, eso no es casualidad. Se eligió una forma de representar al mundo, justamente es lo que tratamos de entender, que lo que vemos es una representación del mundo. Eh, los mapas no solo representan el mundo físico, como vemos los continentes en cualquiera de los dos mapas, no solamente están representando el mundo físico, sino que también reflejan la percepción que las sociedades tienen de su entorno. Joseph Fontana menciona que la creación de mapas ha sido una herramienta de poder usada para consolidar conquistas y delimitar territorios. En distintas épocas los mapas han servido para justificar dominios políticos y económicos, demostrando que la geografía es una construcción tanto física como ideológica. Es decir, no solamente estamos mostrando en el mapa, en cualquiera de estos dos mapas, el mundo, sino también estamos mostrando nuestra posición ideológica y estamos diciendo, mirá qué grande que es Estados Unidos, siendo que podemos representarlo de cualquier manera este mapa. Entonces no es solamente físico, sino que también es una percepción ideológica. Para concluir esta presentación virtual, que es un resumen de la clase 1, podemos decir como conclusión eh, que la naturaleza y la historia están interrelacionadas de manera muy profunda. En la imagen podemos ver una sociedad que podría ser de cualquier región del mundo, de cualquier época, pero que su prosperidad va de la mano de la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera, y de cómo éstas interactúan de manera favorable o las personas pueden entender el funcionamiento y favorecerse de ello, ¿no? Eh, la historia y el medio ambiente han estado siempre conectados. Los cambios climáticos, la geografía y los recursos naturales han determinado el curso de las civilizaciones. Comprender esta relación nos permite analizar el presente con una perspectiva crítica y así prepararnos para desafíos ambientales del futuro. Lo importante de esta presentación es entender que la biosfera, el escenario de la vida, como dijimos, está compuesta por la hidrosfera, la atmósfera y la litosfera, pero no son solamente definiciones y cosas. Es decir, no decimos la hidrosfera es el agua, no, sino que es el agua y tiene características combinadas con la atmósfera que permiten que haya mareas y que haya vientos y que los barcos viajen y que las personas naveguen y que conquisten otros territorios. Es decir, son elementos que forman parte del planeta Tierra y que la intervención y la interacción de los humanos con esa naturaleza permitió que las sociedades se desarrollen. Y algo muy importante para recalcar es que no en todas las partes del mundo están las mismas características climáticas o las mismas características de fertilidad del suelo o los mismos vientos. Por lo tanto, hay sociedades que por algo así como suerte geográfica pudieron desarrollarse mucho más rápido que otras.